el apóstol Pablo le dice a Timoteo y nos recuerda a nosotros en relación a este encargo especial. ¿Cuál es en esta mañana el encargo especial? Timoteo, cuida lo que Dios pide a los diáconos, ¿ok? Cuida lo que Dios pide para los diáconos de la iglesia, ¿ok? Así que vamos a ver esas tres cualidades. La primera cualidad es diferente función, misma importancia, ¿ok? Diferente función, misma importancia. La segunda cualidad es una doble responsabilidad. Y la tercera cualidad es un llamado digno de honra, ¿ok? Así que vamos entonces a la primera cualidad, que es diferente función, misma importancia. Y para esto quisiera preguntarles a lo mejor ¿cuál sería su deporte favorito? ¿No? ¿Básquetbol, fútbol, béisbol, fútbol americano? Algo que usted guste. Si usted conoce alguno de estos deportes o es fan de algunos de estos deportes, sabrá que estos deportes tienen una característica. Son deportes de conjunto, ¿ok? Y en un deporte de conjunto, todos los que conforman el equipo tienen la misma importancia. Yo sé que, por ejemplo, en el ámbito de fútbol, tal vez las miradas, ¿no? O las noticias o la popularidad, ¿no? Tal vez de los jugadores están en las puntas, ¿no? Es decir, delanteros porque meten los goles y tal vez el portero porque es el que vuela y el que hace o el que evita los goles. Pero usted puede tener a unos excelentes delanteros y un excelente portero, pero no tiene buena defensa o buena media, el equipo no hace nada. En términos de béisbol, ¿cuál es tal vez los jugadores que más resaltan? Tal vez el pitcher, ¿no? El catcher, el shortstop, ¿no? Porque tienen mucha participación en el juego. Pero ¿qué haría un excelente pitcher si no tuviera unos buenos files, ¿no? Los que atrapan allá al final del campo, los pelotazos que parecen que van a home run. Aunque estén allá y muchos dicen, no, es que los files no hacen nada, no, cumplen un papel sumamente importante en el campo. Es decir, no hay un elemento de un equipo que no sea importante, aunque su función sea diferente. Es exactamente lo que nosotros podemos decir de los diáconos en la iglesia. Por eso el versículo 8 empieza de la siguiente manera. Los diáconos igualmente, y aquí me quiero detener, igualmente, o como dicen otras traducciones, de la misma manera o igualmente que ¿qué? Que los ancianos, que los obispos. Es decir, lo que a continuación te voy a decir, Timoteo, tiene que ver con que la función de los diáconos tiene una misma importancia o son de igual importantes que las funciones de los ancianos. Ahora, empiezo con esto porque sin duda alguna hay una mala perspectiva de los diáconos en la iglesia. Aunque muchos no lo dicen, generalmente muchas personas, a veces incluyendo los propios diáconos, son vistos o se ven a ellos mismos como una categoría de liderazgo menor en la iglesia. ¿Qué quiere decir con eso? De repente está el pastor, los ancianos y los diáconos, ¿no? Y por lo que vamos a ver hoy, Dios nos va a mostrar que no hay nada más lejos de la realidad que eso. Recuerde, diferente función, pero misma importancia. En su origen, en Hechos 6, podemos hablar de la importancia que tienen los diáconos en el funcionamiento de la iglesia. Sí es verdad que algunos teólogos mencionan que en este fragmento de Hechos 6, tal cual no se está anunciando o no se está mostrando el oficio de diaconado tal cual, pero al menos sí se nos muestra la información de por qué es necesario tenerlos y por qué es tan importante su función. Así que quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 6, en este fragmento tan importante en el que podemos visualizar por primera vez algunas de las actividades o algunas de las características de los diáconos. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12, hablando de los apóstoles, reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos,
hablándole a la iglesia, ¿no? A la gente con la que estaban hablando, dice, hermanos, escojan de entre ustedes, cosa muy importante, a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Cómo surge este otro grupo de liderazgo? Bueno, surge en el contexto de la atención a la iglesia. Y ya con eso, hermano, usted puede ver y puede entender claramente que en este contexto, si Dios está poniendo la necesidad de despertar a otros líderes, esto es ya es digno de tomarse en cuenta para decir que los diáconos están cumpliendo con una función importantísima, que es cuidar a la iglesia. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Bueno, había aumentado el número de personas, ¿ok? Se había incrementado o había aparecido una nueva necesidad, que era la atención de las viudas de habla griega, ¿ok? Y entonces había que complementar o había que aumentar el número de integrantes del equipo de liderazgo, que hasta ese momento, ¿quiénes lo conformaban? Los apóstoles. Los apóstoles, ¿qué es lo que tenían que hacer o qué es lo que estaban haciendo? Dice la Escritura, de dedicarse al ministerio de la oración y la palabra para atender a la iglesia. Pero en ningún momento los apóstoles dijeron, y bueno, como segunda actividad o como algo de menos importancia, pues están eso y por eso tienen que venir otros. No, la necesidad del servicio de la iglesia, la necesidad de la atención a la iglesia despertó entre el liderazgo el deseo de decir, tenemos que aumentar el equipo, tenemos que hacer que el equipo sea más grande para que podamos servir a la iglesia como Dios nos ha pedido. Ahora, la palabra diácono tiene que ver mucho con, o en su original, la podemos traducir de la siguiente manera: siervo, servidor o sirviente. Y tiene que ver muchísimo con, obviamente, la acción de servir. Pero si hablamos de perfiles, entonces, en este contexto de Hechos 6, básicamente estaba surgiendo otro elemento u otra figura de liderazgo con un perfil diferente. Por ejemplo, en el caso de los ancianos, tenía o discípulos, en este caso, pero hablando ya de la comparativa con ancianos, el perfil del anciano es enseñanza y liderazgo. El perfil del diácono es servicio y liderazgo. Es decir, cuando nosotros definimos al diácono como siervo, servidor o sirvientes, que incluso, por ejemplo, en el contexto de Hechos 6, se les pone como servir a estas mesas, ¿no? O sea, personas que estén sirviendo a otras personas. Esto no está en ningún momento etiquetando esta acción como algo de menor grado, sino al contrario, de una responsabilidad de suma importancia para que la iglesia se sienta atendida. Ahora, si nosotros queremos tomar esa palabra de siervo, servidor o sirviente otra vez como para demeritar la función, bueno, entonces tenemos que recordar que siervo y sirviente conectan con la máxima expresión de servicio que podemos ver en las Escrituras, y es precisamente nuestro Señor Jesús. En Mateo 20:28, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, Jesús hablando de Él mismo, dice esto: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, para que Jesucristo venga a servir y para dar su vida en rescate por muchos. La conexión de servicio y la persona de Jesús siempre van a estar conectadas. Juan 13, versículos 4 y 5. Un momento crucial en la vida de Jesús con sus discípulos, una escena icónica en la vida de la relación de Jesús con sus discípulos. En Juan 13, recuerde que Juan nos platica la antesala, o más bien la sobremesa de la última cena con los discípulos. Y en Juan 13, versículos 4 y 5, nos narra lo que estaba pasando ahí. Y dice la palabra de Dios: sabía Jesús, quiero que pongan mucha atención, por favor. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Todas las cosas bajo su dominio. Y que había salido de Dios a Él, había salido de Dios y a Él volvería.
Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Si hay una escena en la que nosotros podamos conectar a Jesucristo con la acción de servicio, definitivamente es Juan 13. El Hijo de Dios, el Hijo soberano de Dios, tomando un recipiente con una toalla y lavándole los pies a sus discípulos. Cuando usted lee esto entonces y puede conectar que el diaconado está dirigido totalmente al servicio, nosotros tenemos que ver entonces que el contexto de ser siervo o servir no puede ser desconectado de la persona de Jesús y entender entonces la tremenda responsabilidad y el gran honor que tienen los hombres que han sido llamados para servir a su iglesia desde la función de diáconos. Para esto le quiero dejar la siguiente frase. Servir es una de las evidencias más sencillas, pero a la vez más relevantes de que nuestro corazón está rendido a Jesús. Se la repito. Servir es una de las evidencias más sencillas, pero a la vez más relevantes de que nuestro corazón está rendido a Jesús. ¿Por qué? Porque servicio o servir es totalmente contrario a la arrogancia, al orgullo, al sentimiento de grandeza, al deseo de dar órdenes, al deseo de ser reconocido, al deseo de sobresalir. Y por eso servir conecta precisamente a Jesús. Alguien que ha conocido verdaderamente a Jesús tiene en su ADN espiritual ese deseo de ya no ser servido, sino servir. Así que si usted de repente tiene ese síndrome de jefe, ¿no? Por decir así, en donde le encanta estar dando órdenes, en donde le encanta nada más estar moviendo la batuta y haciendo que los demás hagan y usted no hace nada, ni siquiera se tiene que preocupar por el perfil de diácono. Se tiene que preocupar por la situación de su corazón. Porque Jesús está mostrando que hemos sido llamados a servir junto con, a darnos nosotros por otros. No simplemente dar órdenes. Eso no es un ejemplo de servicio. Por eso le dejo otra frase. Todos los hijos de Dios debemos ser siervos. Sin embargo, a los diáconos se les dio el honor de servir de ejemplo. ¡Wow! ¿Se la repito? Todos los hijos de Dios debemos ser siervos. Sin embargo, a los diáconos se les dio el honor de servir de ejemplo. ¿Está usted escuchando esto? ¿Está usted escuchando esto? O sea, si usted conecta entonces servicio con Jesús, wow, el oficio, la función del diaconado en la iglesia tiene una relevancia de suma importancia en la manera en cómo se hace y lo que refleja. Y por eso entendemos mejor la frase de la misma manera o al igual que los obispos. Es importante, Timoteo, que tú cuides estas cualidades. Bueno, y después empiezan algunas cualidades que ya son algunas muy parecidas o repetidas, permítame decirlo así, en relación a los ancianos, que hemos hecho ya una puntual explicación la semana pasada. Así que solo voy a resaltar algunas de estas cualidades que creo que son muy puntuales también para los diáconos. Dice, sigo leyendo el versículo 18, deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Y aquí quiero puntualizar algunas que no hemos mencionado en relación a los obispos. Por ejemplo, sinceros. En el original, básicamente lo que tiene que ver con esta palabra es sin ser de doble lengua, ¿ok? O más bien, como dice la NTV, ser de una sola palabra. ¿Qué quiere decir con esto? No ser personas chismosas, ¿no? O, en un sentido, no ser aquellas personas que a una persona le dicen una cosa y a otra persona le dicen
otra cosa. Y es muy interesante que Pablo le esté diciendo eso a Timoteo porque sinceramente en el perfil del servicio de liderazgo estamos tomando en cuenta que son personas que van a tener muchísimo contacto con la gente, muchísimo contacto con personas tanto de la iglesia como fuera de la iglesia en esta labor tan interesante de servir. Es decir, hay que cuidar que la persona no va a ser alguien que diga, sí, hermano, no se preocupe, yo lo veo, yo lo atiendo. Y no pasó nada, ¿no? O, oye, no, de veras que este hermano es fastidioso, nada más está pide y pide cosas. O sea, tengan cuidado con este perfil y cuiden que sean sinceros, de una sola palabra. Que su sí sea sí, que su no sea no. ¿Ok? Otra característica, no codiciosos de las ganancias mal habidas. Obviamente tiene que ver con el cargo. Diáconos que van a estar, que son responsables y van a estar a cargo de la recolección de ofrendas, de la administración de las ofrendas, deben ser personas que no tengan problemas con robar ni con desfalcar. ¿Y qué es desfalcar? Básicamente es apropiarse, o sea, que una persona se apropie de dinero o de bienes que tiene a su cargo o bajo su custodia. Esto es algo sumamente interesante. Aquí no aplica como el de los pétalos al contar ofrendas. Uno para ti y uno para mí. Uno para ti y uno para mí. No aplica. Cuiden eso, cuiden que sean personas no codiciosas de ganancias malavidas, aun cuando estén pasando por diferentes circunstancias, que sean personas que tengan mucho cuidado de esto. Ahora, versículo 9. El versículo 9 nos da una riqueza en cuanto a lo que tenemos que cuidar también como diáconos. Vean lo que dice el versículo 9. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Si es verdad que en cuanto al perfil de este liderazgo, no buscamos en un sentido que los diáconos sean personas que enseñen, aunque si hay, excelente, ¿no? Pero lo que sí es que cada uno de ellos, al igual que los obispos, deben tener conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, conocer a Jesucristo y a su obra de servicio, porque la motivación de cada una de las cosas que van a hacer tienen que estar emanadas en relación a conocer al Señor a quien sirven. Por eso aquí y en muchas iglesias la preparación de oficiales, o sea, es decir, cuando empezamos después de una elección y todo eso, la preparación de los oficiales tiene que ver con, se toma el mismo tiempo para preparar tanto a los ancianos como a los diáconos. Se toma el mismito tiempo, mismo contenido, ¿ok? Aunque sus funciones van a ser diferentes. ¿Se acuerdan las características de Hechos 6:3? ¿A quiénes tenía que haber la iglesia para elegir como estas personas que van a servir? A hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría. Así que, hermanos, si usted ha pensado o sigue considerando que el diaconado es como que una sección de segundo servicio o de servicio de segunda, o de liderazgo de menor importancia, creo que no tenemos ni la menor idea de lo importante que es esa función dentro de la iglesia. Ahora, el versículo 10 nos regala algo que creo que podemos implementar en Antioquía y creo que no lo hemos hecho. A lo mejor en otras iglesias se hace, pero vean lo que Pablo le dice a Timoteo en relación a la importancia de quienes van a cumplir con esta función. Versículo 10. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. ¡Wow! ¡Qué excelente consejo por parte de Pablo! ¿Pero por qué Pablo lo está diciendo? Porque la responsabilidad es mucha. Personas que realmente muestren un corazón sincero por servir a otras personas, estar atentos a su necesidad. Personas que realmente puedan tener a su cargo dinero o bienes sin tener algún tipo de problemas. Pablo dice, primero que se prueben, primero que ahora sí hagan sus propedéuticos, ¿no? Y si de repente ven que Dios les ha dado este llamado, entonces que se formen como diáconos. ¡Qué increíble! O sea, una responsabilidad como esta tiene que ser examinada antes. Y yo creo que aquí podemos aprender mucho. Es una responsabilidad muy grande, hermanos.
Es decir, hombres con un corazón de servicio, que estén atentos a las necesidades de la iglesia. Hombres que tengan iniciativa, que no se les tenga que estar diciendo, hermanos, por favor, hermanos, aquí está, hermanos, oigan, hay reunión, hermanos, personas que tengan iniciativa, personas que no tengan problemas con el dinero, personas que, no solamente que no tengan problemas con el dinero, sino saberlo usar correctamente. Y personas que sepan cuál es su función en el equipo. Es una responsabilidad muy grande. Y que la iglesia de repente tenga esta mala visión de que el diaconado es como que un grado menor de liderazgo o el escalafón para ser anciano, ¿no? Es que mi meta es ser anciano, mi meta es, yo quiero ser anciano, pero sé que antes de ser anciano tengo que ser diácono. Es como que el inicio, ¿no? O sea, la preparación, como que el tiempo de vergüenza antes de la gloria. ¿Saben qué? Se sorprendería, y yo sé que muchos que me están viendo saben y se están riendo en su lugar diciendo, sí, la verdad yo creo eso, ¿no? O yo creía eso, o eso me enseñaron. Pero es un gran error, es un súper error. Son roles diferentes con la misma importancia y por lo tanto se necesitan perfiles diferentes. Sí es verdad que a lo mejor habrán hermanos que puedan realizar ambas funciones, pero si no, no pasa nada. Al contrario, necesitamos especialistas, necesitamos perfiles especializados. Personas, hermanos que sirvan como diáconos, hermanos que sirvan como ancianos, porque las características son muy particulares. Las funciones son muy particulares, pero ambos tienen la misma importancia. Y esto nos lleva a la segunda cualidad, una doble responsabilidad. Y eso está en el versículo 11. El versículo 11 lo voy a leer y luego voy a darle una nota de análisis ahí de exegético o de análisis del texto. Dice el versículo 11, asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Ahora, acá hay una nota de estudio, ¿no? Porque al estar haciendo el análisis del pasaje, la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente traducen así, las esposas de los diáconos. Pero siendo muy fieles al texto, la mejor manera de traducirlo es como lo traduce la versión 60 o la Biblia de las Américas, donde dice, asimismo las mujeres. Asimismo las mujeres. ¿Y qué quiere decir con esto? Que si es verdad, la palabra usada aquí en el original como mujer, que es guné, significa mujer, esposa o mujer casada. Y si es verdad que la traducción de la NBI y la nueva traducción viviente pueden entrar en contexto, lo cierto es que pareciera ser que Pablo está hablando a un grupo específico de mujeres que no son necesariamente las esposas de los diáconos, ni siquiera que son todas las mujeres de la iglesia, sino es un grupo específico que se encargaba de servir, ¿ok?, o de participar en el servicio de la iglesia de manera especial. Ahora, esto es muy importante porque muchos toman este texto y Romanos 16:1, donde se menciona a Febe como diaconisa, como para en un sentido tratar de contextualizar o justificar la presencia de las diaconisas o de mujeres diáconos en la iglesia. Bueno, concuerdo con el análisis del texto de muchos pastores en donde dicen que en la iglesia siempre ha habido diferentes ejemplos en relación a mujeres que sirven. Y en Romanos 16:1, donde se menciona a Febe, es el único ejemplo en todo el Nuevo Testamento en donde se le relaciona la palabra diácono a una mujer. La palabra diácono, como ya vimos, significa servir o ser sierva, ¿ok? Y esta palabra aparece en muchos otros fragmentos de la Biblia para hablar del servicio en general a la iglesia. Por lo cual, en un sentido, y por eso hice mucho hincapié en tratar de explicarlo, no necesariamente Pablo se estaba refiriendo aquí al grupo de diaconisas, sino al grupo de mujeres que se encargaban de servir en la iglesia, ya sea o apoyando a los diáconos o sirviendo en la iglesia
en algunas otras áreas. Ahora, esto concuerda muy bien con lo que Pablo dijo al inicio, cuando estábamos viendo en el capítulo 2, cuando Pablo dignifica otra vez el papel de la mujer o el rol de la mujer, ya que con el Evangelio, a través de Jesús, la mujer dentro de la iglesia adquiere o retoma más bien, porque nunca lo perdió, la misma dignidad y la misma capacidad de poder servir al igual que los hombres. Así que en ese sentido, no genera ningún ruido de que las mujeres estén sirviendo, y que de hecho más adelante a lo largo de todo el Nuevo Testamento vamos a ver a muchísimas mujeres sirviendo y siendo instrumentos importantes para el extendimiento del reino. Solo por mencionarle algunas: Dorcas, Lidia, Priscila, Evodia, Síntique, Loida, Eunice, entre muchas más. Cada una de estas fueron mujeres, ahora sí que sumamente importantes en el desarrollo del Evangelio como parte del equipo de Pablo. Y todas ellas estaban sirviendo y fungiendo como servidoras dentro de la iglesia, no necesariamente al nivel de diáconos. Esto es muy importante recalcar. Uno, para ser fiel con el texto, en ese sentido de donde dice asimismo las mujeres, pero también para ser fiel con la enseñanza de la dignidad de la mujer en la iglesia, ya que hoy, como por ejemplo en la familia Antioquía, contamos con un departamento y un área específica de mujeres o de ministerio de mujeres que sirven y que atienden a las mujeres de la iglesia, en este caso la femenil o mujeres de Dios, ¿ok? Entonces va más relacionado a eso en lo que Pablo está enseñando a las mujeres. De hecho, un comentarista en relación a esto dice lo siguiente, lo va a aparecer en pantalla: estas son mujeres que prestan un servicio auxiliar desarrollando ministerios para los cuales las mujeres se hallan mejor adaptadas, ¿ok? O están enfocadas en ese aspecto. Entonces, es muy importante esto. Ahora, para fines de la predicación de hoy, y porque creo que es muy importante la aplicación de esto en la vida eclesiástica, voy a hacer, con la segunda cualidad de doble responsabilidad, voy a hacer uso de la traducción de la nueva versión internacional y de la nueva traducción viviente, cuando dice esposas de los diáconos. ¿Por qué? Bueno, porque estoy totalmente convencido de que cuando Dios llama a uno de sus hijos para fungir como líder de la iglesia, ya sea como anciano o como diácono, la esposa es de vital importancia en el desarrollo de ese liderazgo. La esposa es de vital importancia en el desarrollo de ese liderazgo. La esposa es la ayuda idónea, la compañera perfecta para que el oficial pueda desarrollar de manera adecuada lo que Dios le ha dado para hacer en la iglesia. Y esto aplica no solamente para diáconos, sino obviamente también para los ancianos. El matrimonio lo entendemos como una sola carne, y en el liderazgo esperamos ver ese mismo modelo. Es decir, las esposas de los ancianos tienen que fungir como ancianas y las esposas de los diáconos tienen que fungir como diaconisas. No, de ninguna manera, diría Pablo. Pero lo que estoy diciendo es de que el apoyo como ayuda idóneas para que estos desarrollen adecuada y efectivamente su llamado es de suma importancia. Por eso en este contexto es que tomo las cualidades que Pablo le está diciendo a Timoteo en el versículo 11, donde dice: asimismo las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Sé que no es el caso de Antioquía, sino otras iglesias por allá. Pero por ejemplo, imagínense de que el hermano, está preocupado por cumplir correctamente con el llamado que Dios le ha dado. Y de repente se topa con que el primer obstáculo para poder desarrollar ese liderazgo se encuentra en casa. ¿Con quién? Con su esposa, ¿no? Digo, todo lo que a continuación van a escuchar, si se asemeja con la realidad, es pura coincidencia, ¿no? Pero de repente, no sé, personas, esposas, ¿no?, que de repente le dicen a los hermanos, a sus esposos, ya sea diáconos, ancianos: oye, ¿para qué vas? Si nadie va. Solo tú lo haces. Hoy no vayamos a la iglesia, total. Hay muchos, hay otros. Es más, ¿sabes qué? Di que tienes algo que hacer. O di que los niños están enfermos y te tienes que quedar a cuidarlos. Pues más, ya sé, échame la culpa a mí.
Di que hoy no vas a ir porque tu esposa estaba indispuesta, un poquito molesta, y como tu casa es tu primera iglesia, te tienes que cuidar, te tienes que quedar a cuidar tu primera iglesia. Así lo decía el pastor. O, ¿vas a ir hoy? ¿Otra vez? De veras que no tienen nada que hacer los ancianos o diáconos. Hermanos, cuando alguien tiene esto en casa, imagínense cómo poder desarrollar de manera efectiva el llamado de Dios. Por eso aquí en Antioquía, y sé que en otras iglesias, cuando estamos en épocas de llamar oficiales, hemos tomado ya la iniciativa y la acción de invitar junto con las esposas. Es decir, que al momento de invitar a un candidato, la esposa esté de acuerdo y pueda testificar de que ese llamado viene por parte de Dios. Porque la esposa tiene un valor de juicio muy importante. Es decir, imagínense, van a buscar al esposo y la esposa en ese momento dice, perdón hermano, gracias por tomar en cuenta a mi esposo, pero yo soy la primera que digo que no, porque a mi esposo, mira, aquí en casa y conmigo y con los hijos y con no sé qué. Por eso es muy importante. Es muy importante y por eso quise tomar como contexto esto, de que es una doble responsabilidad. El llamado de líder para fungir como diácono o anciano y el respaldo de la esposa como ayuda idónea para desarrollarlo de manera excelente. Por eso le dejo esta frase. El corazón de servicio de la esposa del líder se verá reflejado en la forma de servir del esposo. ¿Se la repito otra vez? El corazón de servicio de la esposa del líder se verá reflejado en la forma de servir del esposo. En este contexto me gustaría leer 1 de Pedro 3:1 que dice lo siguiente. Ustedes, las esposas, deben obedecer a sus esposos en todo. De esa manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, y algunas otras versiones dice, no obedecen la palabra, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos. El contexto de Pedro tiene una profundidad más grande, pero lo quise tomar para que podamos ver la doble responsabilidad de que ustedes, mis amadas hermanas, como esposas de oficiales o esposas de líderes, tienen al momento de que su esposo es llamado para servir en la iglesia. Yo tengo una frase que he compartido con muchos ministerios, sobre todo en tiempos cuando podíamos reunirnos en las noches y todo esto, que de repente me reunía lunes, miércoles, jueves y estaba con muchos ministerios. Yo siempre les he dicho esta frase, algunos me han escuchado decirla. Les digo, el que yo esté aquí es posible y es gracias a la que está en mi casa. Es decir, el hecho, hermanos, de que yo pueda servirles de esta manera es gracias al apoyo que tengo, de mi esposa. Si no fuera por su apoyo, si no fuera por ella, yo no pudiera servirles de esta manera. La fortaleza de mi ministerio tiene que ver o está relacionado con el apoyo de mi esposa para mi vida. No ha sido un camino fácil, nos ha llevado tiempo aprenderlo, pero hoy puedo darle la gloria y la honra a Dios por la mujer que me ha dado como mi esposa, que si no fuera por ella y por la manera en cómo ella me apoya y esa ayuda idónea, yo no podría servirles como les sirvo. Pues aprovecho el comercial para mandar un beso y abrazo a mi esposa nuevamente en casa, decirle que la amo y estoy muy agradecido a Dios por su vida. Esto mismo es lo que quiero que tengamos para ancianos y diáconos. Esto mismo es lo que queremos que estén en contexto en relación a la doble responsabilidad. Por eso quiero en esta mañana darle la gloria a Dios también a todas aquellas mujeres sabias, pacientes, virtuosas y piadosas que Dios ha puesto como esposas de aquellos que Dios ha llamado para servirles y para aquellos que va a llamar para servirles como líderes de su iglesia. Hermanas, muchas gracias por su labor, gracias también por su compromiso. Pero también en el contexto que estaba diciendo, quisiera darle la gloria a Dios por todas las mujeres a quienes Dios ha llamado, casadas y solteras, que están sirviendo con un corazón como un diácono, de servicio, entregado. Están dando su vida como instrumentos para la gloria de Dios. Hermanas, muchísimas gracias por su vida. Y esto me lleva a la tercera cualidad, un llamado digno de honra. Me encanta cómo Pablo cierra esta enseñanza a los diáconos. Versículo 13.
los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Hermanos, el diaconado debe ser algo añorado por la iglesia, algo respetable, algo plausible, es decir, que la iglesia se ponga de pie para aplaudir, que jóvenes, ¿no?, siguientes generaciones digan: yo quiero ser como mi hermano tal que es diácono. O sea, yo me gustaría, o sea, si eso es ser diácono, si este hermano me está reflejando ser diácono, yo quiero ser diácono. Yo quiero ser diácono. Yo no puedo esperar más. Anhelo y deseo ser diácono. Mucho tiene que ver, dice Pablo, con la forma en que los diáconos hacen su trabajo. Un comentarista decía: la iglesia tendrá un alto concepto de ellos porque han ejecutado sus tareas de manera digna. Hermanos, el diaconado es un llamado de muchísima bendición, pero también de muchísima responsabilidad. Un diaconado bien llevado es y será de tremenda bendición en la iglesia. Y por eso les dejo la siguiente frase: la correcta labor de los diáconos permite el balance perfecto entre la enseñanza y servicio en la iglesia. Anote muy bien eso, por favor. La correcta labor de los diáconos permite el balance perfecto entre la enseñanza y servicio en la iglesia. ¿Por qué? Hermanos, que las familias sean atendidas, que los necesitados sean apoyados, es labor de diáconos. Los diáconos deben reflejar el ADN del servicio en la iglesia. Mucho del trabajo de los diáconos tiene que ver con la siguiente frase: una iglesia con un corazón de servicio es una iglesia que abraza. Una iglesia con un corazón de servicio es una iglesia que abraza. Los diáconos son estos líderes que están guiando y llevando a la iglesia a poder mostrar que Jesucristo es el Rey de sus vidas, que Jesucristo es el Señor de sus vidas, que Jesucristo es el que está modelando su manera de actuar y por lo tanto su manera de servir a otros. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40? ¿Se acuerdan de ese texto? Vamos a leerlo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Versículo 40. El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, lo hicieron por mí. Por eso les dejo la siguiente frase que conecta muy bien con las palabras de Jesús. La iglesia necesita a hombres que sirvan de corazón a Jesús para que puedan servir de corazón a todos los demás. La iglesia necesita a hombres que sirvan de corazón a Jesús para que puedan servir de corazón a todos los demás. Por eso, iglesia, tenemos una responsabilidad tremendamente grande al momento de elegir a quienes Dios va a usar como líderes para cuidar a su iglesia. Iglesia, tenemos una suma responsabilidad o tremenda responsabilidad porque debemos estar orando por aquellos a quienes Dios ya ha llamado, están sirviendo ahorita como diáconos. Orar por ellos como ancianos. Orar por ellos para que cada uno haga lo que tiene que hacer.
para que cada uno cumpla responsablemente con la tarea que tiene que hacer. Hemos visto que no es una tarea fácil, que requiere de mucho esfuerzo y que si nosotros no estamos rendidos primeramente a Cristo, hermanos, no vamos a poder hacerlo para otras personas. Tenemos que estar orando por aquellas personas a quienes Dios va a llamar, por aquellos que están en camino. Como usted sabe, ahorita tenemos a hermanos en formación, aún en pandemia no ha parado su formación. Orar por ellos, pero también orar por otros varones y por aquellos jóvenes a quienes Dios está formando desde ahorita y que va a levantar para sumarlos a la fila de líderes que les sirvan con un corazón entregado a Jesús primeramente y también a su iglesia. Por eso, hermanos, evangelio y servicio están de la mano. Nosotros no podemos hablar de ningún tipo de líder si no hablamos primero del evangelio. Por eso, hermanos, necesitamos seguir predicando a Cristo en todo lo que nosotros hacemos, porque Dios está llamando a personas, a varones de dentro de la iglesia, para que ellos puedan enseñar a la propia iglesia una sola cosa. Jesucristo sigue salvando, Jesucristo sigue transformando vidas y Jesucristo sigue enseñando y sirviendo a otros para que más y más personas vengan y lo conozcan a Él. Es en este contexto, hermanos, en el que la iglesia debe seguir orando todos los días por quienes la dirigen. ¿Qué les parece si se ponen de pie para orar y cantar juntos en esta mañana? Responder este mensaje al Señor cantándole a Dios y diciéndole: Señor, somos tu iglesia. Señor, queremos reflejar la vida por la cual tú diste tu vida, en la manera en cómo nos conducimos, en la manera cómo nos dirigimos, en la manera cómo nos servimos unos a otros. Señor, queremos adorarte y exaltarte de todo corazón, Señor. Y para eso necesitamos de Jesús. ¿Oramos y cantamos? Señor, te damos gracias en esta mañana porque nuevamente a través de la vida de los diáconos, Señor, podemos ver tu obra de transformación para tu iglesia, en donde tú, Señor, conectas totalmente tu obra de salvación preciosa, Jesús, con la vida de servicio, Señor, para tu iglesia, empezando con las personas a quien tú llamas, pero también, Señor, como el general, el común denominador de tu iglesia, que nos sirvamos unos a otros y que sirvamos a otros, Señor. Esto es imposible sin el ejemplo único y magnífico de Jesús como el gran siervo. En su nombre te pedimos esto, en su nombre te lo rogamos y te cantamos en esta mañana, Señor, que queremos ser la iglesia por la cual Cristo dio su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.